Bueno, justamente de este y otros temas vamos a conversar con Miriam Enríquez, académica de Derecho Constitucional y decana de la Facultad, además de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Mónica, el placer es mío. Tenemos hartos temas que conversar, desde temas prácticos hasta temas de definiciones constitucionales, y primero me gustaría preguntarte tu impresión, no solo como alguien que estudia estos temas, sino como ciudadana respecto de qué tan bien preparado ha sido el proceso previo al plebiscito del 25 de octubre en cuanto a las medidas que veíamos, a las medidas sanitarias, qué cosas se hicieron bien y qué cosas crees que no se hicieron tan bien. Bien, yo creo que uno de los desafíos justamente del contexto actual, de estar en una pandemia y al mismo tiempo en un proceso histórico que supone votar en un plebiscito para definir si queremos o no una nueva constitución, y también el órgano que eventualmente pueda definir los contenidos de la nueva constitución, es que se ha tenido que trazar un proceso que no ha tenido nada de sencillo, sino que por el contrario, muchas cuestiones que resolver. El 10 de septiembre se publicó el protocolo de un plebiscito, y es curioso el nombre, Más Seguro, que invita a la ciudadanía a participar de este plebiscito de manera responsable. Y si bien han habido muchos, digamos, comentarios, por ejemplo, a propósito y desencuentros y acuerdos, a propósito, por ejemplo, de la posibilidad de las personas contagiadas de votar, se han ido tomando decisiones que permiten entonces participar de este proceso con cierta confianza. Sí. Y en ese sentido, ¿qué te parece que finalmente las personas con COVID-19 no vayan a poder sufragar? Y te lo pregunto desde dos perspectivas. Uno, desde los derechos incluso constitucionales y más esenciales que colisionan aquí. Por un lado dicen uno es el derecho a la vida y a la salud, a la integridad, y por otro lado el derecho al voto. Y también desde el punto de vista de que en otros países sí se ha podido con una preparación suficiente. O sea, sabemos que estamos en pandemia hace meses. Si hubiera habido voluntad política transversal para hacer este tema, habría mucha gente contagiada y también sus parientes o contactos estrechos que podrían haber ejercido un derecho tan importante como el de votar. No sé qué opinas tú. Sí, yo creo que acá hay que tener a la vista varias cuestiones. Lo primero es que el derecho a sufragar no se suspende con motivo de una enfermedad o de una pandemia. Exacto. Sin embargo, hay una disposición de la autoridad sanitaria que impide a las personas que están contagiadas salir de sus casas. En ese sentido, el Servicio Electoral gestó una serie de iniciativas para poder permitir a las personas contagiadas ejercer su derecho a sufragio. Por ejemplo, planteó la posibilidad de un voto a domicilio, de ir a buscar al domicilio el voto en cuestión, o voto por correo. Voto postal, por correo, claro. Sin embargo, la dificultad es que eso hubiera supuesto una reforma legal que requiere de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por los tiempos y por la voluntad política eso no se alcanzó a prever. La misma situación ocurre con las personas que están privadas de libertad. Claro. Y que no han sido condenadas, por lo tanto podrían ejercer su derecho a sufragio, pero de facto, en los hechos, es que no por una cuestión de derecho, sino que en los hechos están impedidas de concurrir, pero aquí, y ejercer este derecho. Aquí lo que ha faltado en el fondo es voluntad política y trabajar a tiempo, porque se podía. Exactamente. Yo creo que ha faltado de ambas, ¿no? La oportunidad, el Servicio Electoral ha dicho que todo esto ha sido muy, digamos, muy cercano al momento de la elección, y claro, cuando hubiera voluntad política se hubiera podido sortear el tema del tiempo, y eventualmente incluso con voluntad los tiempos hubieran sido muy ajustados, son muy ajustados. Quiero llevarte a otro tema que es muy relevante, y es respecto ya post un plebiscito, y para que no se diga que no hubo tiempo y que estamos muy encima, el tema de los independientes, y que si es que gana el apruebo, finalmente una asamblea, una convención constituyente o una convención mixta tenga realmente participación abierta a los independientes. ¿Cuál es a tu juicio el principal obstáculo? ¿Es realmente el tema de las firmas, o es más bien tener que esas firmas llevarlas ante un notario en esta época? ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son los obstáculos que se le están poniendo a los independientes? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Y qué tan importante es que no uno, sino que muchos independientes logren competir? Sí, si hacemos nuevamente también un recuerdo cómo se gestó la reforma, tenía dos objetivos la reforma que se gestó y que se aprobó en el mes de marzo: que pudieran participar
en la Convención Constitucional en igualdad hombres y mujeres y también facilitar, y ese es el título de la reforma, la participación de los independientes. Y en esa lógica se planteó un número mínimo de firmas que tienen que lograr los independientes para poder patrocinar candidaturas independientes en pactos de independientes, lo que es toda una novedad. Pero también esas firmas, porque hay una remisión a las normas que rigen la presentación de las candidaturas de los diputados, tienen que realizarse ante notario público. Yo entiendo que los independientes no cuestionan que haya un número mínimo de firmas que lograr, sin perjuicio de que algunos valoran que es digamos, un umbral alto, pero eso no es lo que están cuestionando los independientes hoy, sino que la dificultad de lograr las firmas presencialmente ante notarios. De allí entonces es que no hay una igualdad de condiciones por razón de la pandemia, por razón de las personas hoy tienen que guardar, digamos, cuidados, extremar los cuidados, y también hay limitaciones a la libre circulación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podría un independiente reunir en torno a 6.000 firmas ante notario en contexto actual como la pandemia? Entonces la propuesta es generar una interpretación, eventualmente cambios legislativos, que permitan entonces a un independiente, por ejemplo, a través de la firma electrónica, ante el mismo CERVEL, poder patrocinar las candidaturas. De esa manera se podría cumplir con un mandato de igualdad de oportunidades entre candidaturas de independientes y candidaturas de representantes de los partidos políticos. Quiero llevarte a otro tema. ¿Crees que están las condiciones sanitarias o cómo crees que debiera evaluarse de alguna manera si es que es bueno realizar el 25 de octubre el plebiscito o en qué condiciones podría postergarse? ¿Cómo un proceso constitucional debiera tener de alguna manera ciertas normas que fueran válidas para todos, no solo sobre proceso, Miriam, sino que sobre cuándo y cómo se determina si es necesario o no aplazar un pronunciamiento tan importante como este? ¿Cómo crees tú que debiera ser o cómo se debiera haber hecho ya? Porque estamos súper cerca de empezar ya una semana las campañas, entonces la pregunta es ¿cómo debió hacerse y qué se podría hacer en lo que queda? En mi opinión, yo leí con detalle las 29 páginas del protocolo sobre el plebiscito más seguro. Se han tomado una serie de mecanismos, de cuidados para que el plebiscito se pueda hacer en condiciones de seguridad, y también hay mucho de la responsabilidad de las personas para que concurramos a votar en un plebiscito seguro. Tienen que ver con las mesas receptoras de sufragios, tienen que ver con el transporte, con los horarios especiales que van a haber para poder votar respecto a personas que se encuentran en una situación, digamos, de mayor riesgo, vulnerabilidad, la extensión del horario para la votación que evite la aglomeración de las personas, también el hecho de que haya muchos más vocales de votación, por ejemplo, un 25% más, que hayan fiscalizadores del momento, es decir, que estén cuidando que haya el espacio necesario entre las personas. Todo eso dan cuenta, porque la verdad que son una serie de medidas bien completas, que el plebiscito, el momento del 25 de octubre se pueda desarrollar con tranquilidad, con seguridad, del cuidado de las medidas sanitarias. Y también se han dispuesto medidas, por ejemplo, para la situación previa, que es una campaña que probablemente se va a realizar a través de las vías digitales, que permita a la ciudadanía estar informada. Ahora, todo esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y por lo tanto la ciudadanía tiene acceso a información, a plataformas digitales que le permite conocer qué va a votar, cuáles son las alternativas y las consecuencias de esa decisión. Ahora, Miriam, ¿no debió, cuando se aplazó por primera vez el plebiscito, no debió ahí mismo haberse de alguna manera establecido una o mesa de trabajo o bien un parámetro técnico en que dijeran, miren, si estamos en tal caso, por ejemplo, 95% de las camas críticas ocupadas a nivel nacional, no se realiza y se aplaza el plebiscito hasta que eso baje? ¿No debieron haberse establecido de alguna manera un parámetro, una forma de trabajo, algo objetivo y claro para determinar cuándo es necesario y cuándo no es necesario aplazar el plebiscito para que el tema finalmente no sea, escuchamos a algunos sectores decir que esto es peligroso, que se debiera aplazar, que es irresponsable hacerlo o que si hay baja participación va a ser culpa justamente de haberlo convocado? Entonces, ¿no debía haberse previsto, haberse acordado ciertos parámetros en que digamos, mira, en estas condiciones
se aplaza. En estas condiciones se realiza igual y que todos estuvieran de acuerdo y hubiera algún parámetro objetivo para que no hubiera espacio respecto de tratar de deslegitimar de alguna manera el proceso. Sí, yo creo que cuando se tomó la decisión estábamos ingresando a la pandemia y se trazó allí entonces todo un cronograma electoral nuevo con consecuencias distintas, ¿no? de ese cambio. Por ejemplo, la cercanía de las elecciones de los convencionales a las elecciones presidenciales. Lo que pasa es que habían varias razones para haber tomado las medidas como se adoptaron, sin criterios objetivos. Por ejemplo, que se hubieran celebrado elecciones en otros países. Eso daba la idea de que a pesar de la pandemia se podía realizar elecciones. Y se fijaron criterios. Un criterio es que hubieran las condiciones de cuidado necesarias para asegurar una participación de la ciudadanía en esta instancia tan relevante y también que hubieran medidas sanitarias que fueran consistentes con ese objetivo. Esos fueron los criterios. De hecho, si uno lee la reforma constitucional y su objetivo para cambiar el cronograma, esos son los criterios. No hay otros criterios, por ejemplo, fundados en la ciencia o que nos pudieran decir, por ejemplo, que esto supondría un riesgo. Pero las medidas del protocolo parecen ser bien oportunas y completas para poder asegurar que esta instancia sea una instancia segura. Entonces, ¿tú crees que hay realmente una preocupación meramente sanitaria o hay algo más detrás de quienes cuestionan la realización en el 25 de octubre del plebiscito? Hay que recordar que se han planteado varias objeciones a la realización del plebiscito, no solamente las sanitarias. Sí. Por ejemplo, la situación de contexto político. En algún momento la situación económica fue especialmente colocada sobre la mesa como una razón para aplazar el plebiscito y, por ejemplo, incluso no realizar el plebiscito y pasar directamente a la fase de la discusión. Incluso en un órgano distinto se propuso a la Convención Constitucional o Convención Constituyente o Convención Mixta como el Congreso Nacional. Entonces han habido muchos intentos por retrasarlo, por reprogramarlo, por suspender el proceso y yo creo que es tan relevante el momento, tan importante históricamente, que las condiciones a veces no son las óptimas desde la perspectiva de lo político, porque a veces hay crisis políticas y eso igualmente ha permitido desarrollar plebiscitos para cambiar las constituciones y las condiciones sanitarias al día de hoy parecen ser razonables para poder participar en esta instancia. El director del CERVEL lo dijo hoy, participar del plebiscito no supone más riesgo, por ejemplo, que ir a un supermercado o hacer algún trámite, en la medida que las personas tengan conciencia de que también es responsabilidad de cada uno asistir informado y con todos los recaudos que están previstos. Ahora, miren, quisiera preguntarte otro tema. Vimos el fin de semana una especie de decálogo constitucional que dio a conocer a sus ministros y se filtró y lo publicó en el diario La Tercera. El presidente Sebastián Piñera, ¿qué te pareció en términos generales? ¿Te pareció novedoso o no? ¿Te pareció más de reformas, más de temas generales, más de mantener, más de reformar? ¿Qué te pareció? Yo leí el decálogo. El decálogo en realidad se refiere al presidente a puntos esenciales que hay que considerar para que la participación del plebiscito tenga contenidos, que haya un para qué participar del plebiscito. Y la verdad es que me pareció poco novedoso. Yo diría que gran parte de los contenidos están hoy previstos en la Constitución que se pretende modificar o cambiar y por lo tanto prácticamente incluso algunas disposiciones son casi idénticas a la actual Constitución. Y hay algunas novedades muy puntuales que uno podría quizá destacar, pero son cuestiones muy focalizadas. Y entonces eso ha generado, y seguramente todos lo han escuchado, que haya ahí algún cuestionamiento sobre si en realidad hay una disposición por aprobar o eventualmente por rechazar de manera velada a través de la presentación de contenidos como si fueran novedosos cuando no lo son porque la Constitución actualmente los plantea, los establece. ¿No será entonces, de alguna manera, un énfasis en lo que se quiere mantener? Exactamente. Entonces, lo que eventualmente se está proponiendo, más que un cambio a la Constitución propiamente tal, ya para complementar, para establecer instituciones nuevas o retomar, digamos, algunas discusiones que se han dado por estos días a propósito, por ejemplo, de Estado social de derecho, de mayor fuerza de los derechos sociales, hay una pretensión en mantener probablemente los contenidos que la Constitución actual prevé y de esa manera el statu quo constitucional.
Quiero llevarte a un tema que es súper relevante, que tiene que ver con qué cambios pueden o debieran producirse en esta Constitución desde tu perspectiva, y específicamente respecto a un tema que has trabajado bastante, respecto a los temas que tienen que ver con la mujer y con derechos que se enmarcan dentro de esta norma general que es la Constitución y que después pueden inspirar o deben inspirar el espíritu de otras legislaciones, o bien deben inhibir que se legisle en otros sentidos. ¿Qué debiera o qué puede tener una nueva Constitución respecto de igualdad de género? Muchas cosas. De alguna manera, como bien decías, estamos hace un tiempo, las demandas sociales de género, por igualdad de género, han ido pensando la manera en que una nueva constitución podría tomar justamente esas demandas y transformarlas en texto constitucional. Las ventajas de que así fuera es que generarían un marco de orientación, por ejemplo, al legislador, para que regule en un sentido favorable a esas medidas y que no pueda hacerlo en un sentido contrario a esas disposiciones constitucionales. Y en general, esas propuestas para debatir, dialogar, dejarse persuadir y acordar en el contexto de una nueva constitución, a veces tienen que ver con principios orientadores del Estado, como por ejemplo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero que no solo se queda en lo formal, porque lo formal ya la actual Constitución lo señala, sino que establezca una cláusula sustantiva de igualdad entre hombres y mujeres. Que, por ejemplo, vaya acompañada por una disposición que prohíba la discriminación fundada, por ejemplo, en razón de género o de las diversidades sexuales o de nacionalidades. Uno podría aprovechar esa disposición para listar una serie de discriminaciones prohibidas por razones que fueran caprichosas o que no tuvieran un sentido. También se han planteado algunos derechos que debiera establecer la Constitución para recoger justamente esas demandas de las mujeres. Las mujeres en su diversidad. Cuando decimos mujeres también comprendemos a las niñas y a las adolescentes. Y en ese sentido, por ejemplo, derechos que supongan la prohibición a la violencia de género, de tal manera que las mujeres tengan un derecho a vivir una vida libre de violencia. Lo relativo a la equidad salarial también sería bien interesante que la Constitución lo Miriam, estableciera de manera explícita, sí. ¿pudiera ser que una constitución y hay experiencia en otros países que recogiera en términos de igualdad de género la paridad asegurada en ciertos órganos de representación popular? Por supuesto, yo creo que la discusión no solamente se va a dar en el tema de los derechos, sino que yo creo que lo más importante, en mi opinión, debiera también darse en el ámbito del poder. Y claramente una propuesta es que haya paridad en la integración de aquellos órganos que tengan conformación por elección popular. Por ejemplo, que haya paridad en órganos como el Tribunal Constitucional, que no necesariamente está integrado por elección popular, pero que es un órgano colegiado, que lo haya en el Poder Judicial, donde hay muchas juezas, pero no necesariamente todas están en los tribunales superiores de justicia. Que cada uno de los órganos uno pudiera imaginarse con una integración igualitaria es también una de las propuestas de contenidos de nueva Constitución con perspectiva de género. Constitución con perspectiva de género es la demanda que en definitiva se plantea de parte de los movimientos feministas y de mujeres. Y para cerrar, Miriam, quisiera preguntarte tu opinión respecto de la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en particular y en general, ¿cómo crees que esta oposición, porque los énfasis van cambiando de una administración a otra, cómo crees que esta oposición ha utilizado una herramienta como la acusación constitucional? Hemos sido testigos de varias acusaciones constitucionales. Es un medio que franquea la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de algunas autoridades y, claro, tiene en parte un componente jurídico donde hay que comprobar que las causales que se plantean se cumplan, pero como sabemos muy bien, este es un juicio político también, donde lo que en definitiva se hace pasible es la responsabilidad de estas autoridades como el ministro Mañalich, desde una perspectiva del cumplimiento de ciertos objetivos que en materia de salud eventualmente se plantearon como indispensables y que a juicio de la oposición no se hubieran cumplido. Y desde tu perspectiva, ¿es justificado o no una acusación constitucional basada en este tipo de argumento?
Yo creo que sí, o sea, efectivamente las acusaciones constitucionales tienen que cumplir con la causal jurídica, pero en definitiva, y creo que esto es lo importante de entender de los juicios políticos, si están las mayorías para acusar, claramente estas acusaciones son procedentes y deben conocerse. Y para cerrar, ¿te parece que esta oposición ha usado de buena manera esta herramienta o, como dicen desde el oficialismo, se ha excedido y ha utilizado en demasiadas ocasiones para demasiadas cosas esta herramienta, que nadie se cuestiona que tengan la facultad? El punto es si la utilizan de manera razonable o no. Yo creo que gran parte de las acusaciones han sido utilizadas de manera razonable. Algunas acusaciones uno se podría plantear, quizá no contra los ministros, contra otras autoridades, son eventualmente más discutibles. Yo creo que sobre la mesa está también la acusación constitucional sobre una ministra de un Tribunal Superior de Justicia. Pero en definitiva, insisto, las causales jurídicas son necesarias de verificar, pero también es un mecanismo político que franquea la Constitución para hacer pasible de responsabilidad a las autoridades que la Constitución señala, de tal manera que es al final un mecanismo político. ¿Y la de la jueza Donoso en particular te parece que está justificada? Porque hay toda una discusión respecto de si mina la independencia del Poder Judicial o si se justifica, si tiene que ver con los fallos o tiene que ver en el fondo con haberse realmente apartado de la ley. ¿Qué opinas tú? ¿Se justifica en ese caso la acusación contra la magistrada Donoso? Claro, yo creo que ahí, por ejemplo, en relación con los ministros, yo lo veo a esta forma de hacer pasible la responsabilidad con una lógica completamente política. En este caso, respecto de una autoridad distinta que no es política, como el caso de una ministra de un Tribunal Superior de Justicia, tiene un matiz más jurídico que político, por eso hago la distinción. A mí me llama la atención en ese caso en particular el hecho que se acuse a una persona que conforma un órgano colegiado, porque en definitiva la responsabilidad parece excederse del órgano y se hace personal en la persona particularmente de la ministra Donoso. Y ahí yo creo que hay una situación que jurídicamente me parece un poquito más debatible o compleja. Claro, es que lo que se dice es que como los otros son jueces de instancia, no se les puede acusar constitucionalmente, no y ella sí, pero también se le responde, bueno, bien se podría ocupar otro artículo de la Constitución de remoción, o bien acusarlos frente a tribunales de prevaricación si es que creen que se apartaron de la ley. O sea, ¿habría otra alternativa? Hay otras alternativas para hacer exigibles otra responsabilidad. En este caso, la destitución a través de este juicio es una vía, pero no es la única vía posible para poder hacer responsable de por otras vías, una responsabilidad administrativa o de otro tipo, penal también, en el caso de la ministra Donoso. Miriam Enríquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile en Hoy es Noticia. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ustedes.